Zona de Maroñas, Francisco Echagoyen 4801, esquina Carreras Nacionales. Reuniones los días miércoles 17 horas y sábados a las 16 horas. Ayuno congregacional. Y que la vida tenga Cristo, un grito de victoria de... Todos los martes y jueves, Ministerio Apostólico Profético, Jesús es mi Salvador. Ayuno congregacional. Hay victoria para ti. Cerro, Cuba 3960, esquina China. Horarios martes, jueves y sábados, 15 horas. Más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros. Ya puedes descargar la app de Jesús es mi Salvador en tu teléfono celular o tablet. Nos puedes encontrar como Jesús es mi Salvador ingresando a través de tu Android en Play Store y accede a todo nuestro contenido, prédicas, enseñanzas y nuestra radio online las 24 horas. Descargala ya. De los anexos de la iglesia Jesús es mi Salvador. Atención, la zona del Cordón. Eduardo Víctor Aedo 1990, entre República y Arenal Grande. Reuniones lunes 10 horas y de miércoles a viernes 10 y 15 horas. Sábados, Manantiales de Vida, 15 horas. Ciudad del Plata, Anexo 1, Playa Penino, Manzana 21, Solar 1, esquina Calle 4 y 5. Reuniones días miércoles 15 horas. Ciudad del Plata, Anexo 2, kilómetro 27800, Manzana 10, Solar 154, Calle Uruguay, Barrio San Fernando Chico. Reuniones días sábados 15 horas. Quebrantado fuiste, oh Jesús, por mi rebelión. Resucitaste y hoy puedo vivir y de nuevo nacer. Domingo 24 de marzo, Semana Santa, entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, Domingo de Ramos, para Él sea la alabanza, la gloria y el poder, la bienvenida al Libertador, olivos y palmas, renovación de la fe, la multitud tendía sus mantos, Hosana
al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Semana Santa, domingo 24 de marzo. Ministerio Apostólico Profético Jesús es mi Salvador. Domingo 24, 9 horas. El 8 de octubre, 4186. Solo tú eres digno, solo tú eres Dios, oh digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno. Partiendo, Dios los bendiga a todos. Gracias a Dios aquí estamos, una nueva oportunidad. Bendecimos a cada integrante de la Escuela del Cordón. Bienvenida Pastora Betty, bienvenida Su. Bendecimos a nuestra hermana Pastora Cristina también, que está en este momento recuperándose de su operación en el ojito, así que bueno, que prontamente también pueda estar junto con nosotros, sumándose y ya comenzando a leer, ¿vio? Porque ya ahora va a ver bien, ¿vio? Que eso es importante, ¿verdad? Así que bueno, habíamos estado dejando ahí días pasados ya en la página 5, ¿verdad? Donde Dios tenía planes, ¿verdad? Y ahí vamos a estar viendo un poquitito los planes de Dios para que nosotros podamos ser bendecidos, ¿verdad? Dios tiene planes para poner en nuestro poder riquezas que hoy están en manos del mundo y bajo el control del maligno, y para esos planes cuentan no solo con gente que ha nacido de nuevo, sino también con hijos que prepararon el camino para renunciar a toda injusticia. Claro, sí. Amén. ¿Lo estuvo leyendo ya? Yo lo di en la radio. Amén, amén. Gloria a Dios. Había cosas que el enemigo tenía, pero Dios había preparado gente, claro, nuevas criaturas. Exactamente. Que fue justamente el caso de Tiro, ¿verdad? Sí. Pero bueno, el rey Tiro fue alguien que Dios le permitió a Tiro crecer, pero dijo, bueno, todo lo que Tiro produzca será consagrado para el reino. Amén. O sea que Dios tiene provisiones donde nosotros no sabemos. Dios tiene provisiones donde nosotros desconocemos, ¿verdad? Dios nunca se unirá al injusto. Es decir, hay gente que por ahí quiere que Dios los bendiga, quiere que Dios le prospere, quiere que Dios, amén, se mezcla en sus negocios, quiere que Dios se mezcle en sus proyectos familiares. Pero si hay injusticia en el corazón de ellos, Dios no se puede unir a ellos. Es decir, ese es el tema, ¿verdad? Es decir, ¿por qué Dios? Y bueno, seguramente alguna injusticia estás cometiendo. Es decir, o puede ser una de las causas, ¿verdad? Claro. Una de las causas es que Dios no puede unirse al injusto. Dios no puede unirse. Cuando Dios se unió al propósito de bendecir a Abraham y ponerlo como padre de familia, en cierta forma Abraham, teniendo su hijo Ismael, había sido injusto con Dios. Claro. Entonces Dios agarra y le dice, mira, Abraham le dice, allá le dice, venid delante de mí, sé perfecto. Anda delante de mí, sé perfecto. ¿Qué quiere decir? Que no había sido lo perfecto que correspondía. Había sido injusto con Dios. Entonces Dios, por más que era un hombre escogido, no lo podía bendecir de la manera que quería. Y esto sirve para todos, ¿verdad? Porque hay mucha gente que se pregunta, hay mucha gente que desea, hay mucha gente que son personas de Dios, ¿verdad? Claro. Dios tiene planes para poner en nuestro poder. Ahí está. Que hoy están en el mundo y bajo el maligno. Y para esos planes cuenta con gente que ha nacido de nuevo. Amén. Y que ha renunciado a toda injusticia. Porque Dios nunca se unirá al injusto. Ahí está. Ahí está, pero la injusticia es enemiga de Dios. Claro, es decir, cuando hay injusticia, Dios no puede transitar por ahí. Claro. Entonces, tengamos en cuenta que en estas enseñanzas, cuando dice que Dios allana el camino, es decir, toda injusticia, y la injusticia no está solamente en un hecho que uno realice, la injusticia puede estar en un pensamiento equivocado, la injusticia puede estar en un juicio que uno está emitiendo contra alguien, ¿verdad? La injusticia está queriéndose meterse cuando uno se mete propiamente con las cosas que Dios defiende, ¿verdad? Es decir, yo el otro día hablaba y ministrábamos allí en Paraguay, ¿verdad? Y en la República de Paraguay, en Pirayú, allá en una bendición, y yo le decía, es decir, quizás por ahí muchas veces se han cometido injusticias contra mi persona,
persona o contra la persona de alguien, ¿verdad? Y esa injusticia, bueno, entre los hombres se arregla, pero cuando uno se mete y hace injusticia contra el diseño de Dios, es decir, Dios no negocia su diseño, porque la única forma de negociar que Dios reconcilia al hombre cuando se mete con el diseño, con el propósito de lo que Dios quiere, es justamente agarrando y habiendo arrepentimiento y cambio de actitud. Amén. Entonces, yo decía justamente, hay muchas cosas que por ahí a uno le duelen, ¿verdad? O lo molestan y son injusticia contra mi persona, pero cuando nos tocan ya las cosas de Dios, ¿verdad? Cuando se meten con la obra, cuando se meten con el reino, cuando se meten con las cosas santas que es la iglesia, ¿verdad? Bueno, ahí me duele más a mí, más que si es contra mi persona, porque lo va a tener que reflexionar, lo va a tener que analizar y lo va a tener que corregir con Dios. Claro. A mí me pide perdón y bueno, ya está el perdón dado. Con la vara con que claro, pero claro, medir a las personas, pero medir la obra de Dios. Claro. Si la obra de Dios es de Dios, ¿cómo vamos a decirle a Dios, mirá, Dios, ¿por qué no lo haces de esta manera? ¿Por qué no lo corregís? Porque mirá, es decir, entonces, eso es injusticia, ¿verdad? Y Dios nunca se unirá al injusto, pues la injusticia es enemiga. Mientras no vivamos justamente, Él no podrá manifestarse. Tengamos presente su santidad y su justicia y no permitamos que el día a día nos contamine, haciendo que aceptemos cosas que en nuestros ojos no parecen graves, pero que para la santidad de Dios son dolorosos estorbos a la expresión de su amor sin igual sobre la humanidad. Amén. Claro, es decir, vamos aceptando cosas, vamos tolerando cosas, vamos observando, vamos permitiendo cosas, ¿verdad? Claro, en cuanto a nosotros nos contamina, pero en cuanto a la santidad de Dios, donde Él tiene que centrar, eso es un perjuicio, claro. Eso es una anulación, claro. Porque Él no puede caminar. Por eso a veces, es decir, Dios tiene tanta misericordia en nuestras vidas, ¿verdad? Que si no tendríamos que estar destruidos como en los tiempos de Coré, ¿verdad? Tendríamos que estar aniquilados como en los tiempos de Coré, pero su misericordia es tan grande, ¿verdad? Pero nosotros no podemos vivir siempre de la misericordia de Dios y porque Dios es misericordioso, porque Dios es perdonador, pero no, Dios lo que quiere justamente es una actitud, ¿verdad? De reconocimiento, sí, pero arrepentimiento. Hay gente que muchas veces tiene remordimiento, ¿y por qué hice esto? Pero mañana lo vuelve a hacer, y pasado lo vuelve a hacer. Entonces, ¿qué es lo que pasa, verdad? Es decir, no juguemos al Evangelio, sino que practiquemos, amén, en el nombre de Jesús, la buena justicia que Dios quiere, ¿verdad? El Espíritu de Jehová, a través del profeta Jeremías, denunció a la gente injusta, egocéntrica, que solo piensa en sí mismo. Debemos tener mucho cuidado con no caer en eso, puesto que fue anunciado que los hombres en los postreros días serían amadores de sí mismos y avaros. Y esto es injusticia delante del Señor. Amén. Segunda de Timoteo, allí en el capítulo 3, verso 2, ¿verdad? Ahí vamos a estar viendo, ¿verdad? De qué manera, en segunda de Timoteo, ¿verdad? Capítulo 3, verso 2, esto es muy importante, porque esto nos sirve para poder manejar toda nuestra vida, ¿verdad? Dice, pues la gente solo tendrá amor por sí misma. Dice, peligro de los últimos días. Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles. Eso es lo qué tremendo Pablo hablándole a su hijo, ¿verdad? Peligro, dice, pues la gente solo tendrá amor por sí misma, por su dinero, serán fanfarrones, esta es la traducción, nueva traducción viviente, ¿verdad? Serán fanfarrones, orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes de sus padres y malagradecidos, no considerarán nada sagrado. No amarán ni perdonarán, calumniarán a los unos y no tendrán control propio, serán crueles y odiarán lo que es bueno, traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar del amar a Dios. Qué tremendo el consejo que le está dando allí su hijo
amado, qué tremendo, porque aquí estamos hablando, el otro día yo hablaba que en primera de Timoteo, Pablo le llamaba a Timoteo hijo verdadero, pero en segunda le hablaba de hijo amado, ¿verdad? En el comienzo del libro, ¿verdad? Y acá le está dando un consejo al hijo amado, le dice, de qué forma las cosas pueden funcionar, de qué forma las cosas pueden andar. El Espíritu a través del profeta decía esto, ¿verdad? Y acá Timoteo, en segunda Timoteo lo está diciendo, Dios espera que sus hijos se ocupen de los negocios y que progresen, que se ocupen de los negocios y que progresen. Recién acabo de hablar, vio que me tomé un ratito antes de la clase, acabo de hablar con mi hijo Michael Bandeira, y claro, él tiene la intención, tiene el deseo de trabajar en la unidad, ¿verdad? Y yo sé que viene de parte de Dios eso, ¿verdad? Claro. Pero ¿qué es lo que pasa? Le dije, mira hijo, vamos a hacer una cosa. Aquí no es que vos tengas un deseo, tú tienes que tomar una decisión y demostrarlo con hechos, ¿verdad? Entonces, él lo comprende. Y bueno, gracias a Dios, amén, oremos por él, ¿verdad? Para que él se desligó de ciertas cosas, de ciertas tradiciones, ¿verdad? Él estaba en una iglesia brasilera cuadrangular, ¿verdad? Y en esa iglesia había cierto modismo, ciertas formas, ciertas culturas, es decir, ciertas doctrinas, ¿verdad? Que son prejudiciales, que no son alineadas, ¿verdad? Entonces, esas doctrinas nunca podrán hacer que pueda haber justicia. Entonces, lo que Dios quiere en este tiempo es que haya justicia. Entonces, lo bendije, hice una oración por él. ¿Para qué? Para que él tenga un compromiso y que lo demuestre con acciones, ¿verdad? El próximo mes, nosotros el 26, 27 y 28, vamos a tener un congreso acá en Uruguay, ¿verdad? El 4º congreso de paternidad. Bueno, si él quiere verdaderamente mostrar la aptitud como corresponde, lo bendije para que pueda estar presente, para que pueda decir, aquí cuentas conmigo, ¿verdad? Porque ¿qué pasa? Es decir, yo pregunto una cosa, cuando nuestros padres terrenales cumplían años, ¿quiénes estaban al lado de él? Los hijos. ¿Quiénes iban al lado de él el día del cumpleaños? Los hijos. ¿Quiénes, cuando había una convocatoria que el viejo decía, en el caso nuestro, ¿verdad? Voy a hacer un asado. ¿Quiénes íbamos? Los hijos, ¿verdad? O cuando había una reunión familiar, ¿quiénes iban? Los hijos se reunían, ¿verdad? Entonces, después, bueno, cuando los hijos crecen, el padre va y lo visitaba en la casa, todo lo demás. Pero el principio es que el hijo se acerque al padre. Entonces, eso es justicia. Eso es justicia. Entonces, en el nombre de Jesús, es un rompimiento que Dios quiere hacer en estos tiempos, ¿verdad? Dios espera que los hijos se ocupen de los negocios y que progresen. Ese es el deseo de Dios. En Tesalonicenses 4:11 dice, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos de vuestros negocios y trabajar de vuestras manos de la manera que os he mandado. Otra carta de Pablo a Tesalónica, ¿verdad? 4:11 dice que procuréis tener tranquilidad. Ocuparos de qué? De vuestro negocio. Volvamos a otra cosa. ¿El negocio cuál es? Los deberes del Padre estoy, decía Jesús. Amén. Los deberes de mi Padre. Exactamente. Entonces, ¿el negocio cuál es? Es la obra de Él. Ocuparnos del servicio que Dios quiere. Es decir, mira, tengo un caso ahí que lamentablemente gente afanada por sus cosas hoy está sufriendo perjuicio. Y yo digo, pero si Dios hizo tanto milagro en tu vida, Dios te bendijo con favores, también con milagros creativos, ¿verdad? Es decir, y afanado por el negocio, y dejó las cosas, hoy está sufriendo consecuencias, y estamos orando por él, ¿verdad? Está padeciendo, está golpeado por la vida lo llevó por delante. ¿Por qué? Porque priorizó lo que no tiene que priorizar. Cuando un hombre de Dios, cuando una mujer de Dios cambia su mentalidad, entonces prioriza y da lugar al negocio de nuestro Dios, ¿verdad? Y eso es muy importante en este tiempo, porque hay muchos afanes, hay muchas cosas, amén, que hoy el hombre de Dios, la mujer de Dios, no comprende, no entiende, no alcanza, pero no es por eso, sino porque la injusticia, lamentablemente, es parte de nuestro andar y de nuestro caminar. Tercera de Juan, capítulo 1, verso 2, también consejo de Juan, también ahí está Dios hablando. Qué lindo cuando Dios habla, y nos ministra, nos bendice, ¿verdad? Y nos da la oportunidad del cambio, ¿verdad? Ahí es donde dice, queridos amigos, dice, espero que se encuentren bien. Ese es el deseo, ¿verdad? Y que estés tan saludable así como eres fuerte en espíritu. ¡Alala!
La salud tiene que ver con el espíritu. Claro. Fíjese acá, por favor. Gente enferma, gente doliente, gente con ataques del enemigo, ¿verdad? Es decir, ¿dónde es que el enemigo quiere justamente destruir, ¿verdad? En el nombre de Jesús, ¿verdad? Es en el estar justamente descuidando el espíritu, ¿verdad? Querido Juan, no el Bautista, sino el apóstol decía, queridos amigos, dice, espero que te encuentres bien y que estés tan saludable en cuerpo, así como eres fuerte en espíritu. Yo, Juan, el anciano, le escribía ¿a quién? A Gallo. A Gallo le escribía, a su querido amigo, ¿verdad? Claro, que así como prospera tu alma, y habla de la salud también ahí. Entonces, habla de la salud, así que estés sano, que estés fuerte, así como prospera tu alma, ¿verdad? Que seas prosperado en todas las cosas y en tu salud. Amén, en todas las cosas y en tu salud, amén. Entonces, estamos viendo de que el Evangelio no es solamente el congregar, el Evangelio no es solamente el asistir, es una relación. Y cuando yo mejoro esa relación, por eso es que Pablo como padre le aconsejaba, le ministraba, pero claro, requería de que Timoteo sea obediente y que sea sujeto a eso. Si no, las cosas no le iban a ir bien también al propio Timoteo. A Timoteo no le hubiesen ido bien las cosas si no tenían una sujeción y obediencia a la autoridad que era Pablo sobre él. Sobre él estaba Pablo como autoridad y él le respetaba, ¿verdad? Entonces, pero cuando uno trata de estar cerca de ciertas personas, puede darse cuenta enseguida de cuál es la razón por la que no tienen el progreso de Dios. ¿Cuántas veces? ¿Y por qué? Eso es verdad. Hoy justamente hablábamos con mi esposa de un caso, ¿verdad? Y vemos una persona que cuando está juntamente con la otra, se empieza a bloquear, se empieza a anular. Claro. Queda bloqueada, queda anulada, tanto en las cosas naturales como en lo espiritual. Bueno, si vos te das cuenta que esa persona no te ayuda, si vos te das cuenta que esa persona no es de bendición, por eso es decir, cuidar los vínculos dentro de la iglesia, es decir, escuchar el consejo, no, yo me manejo, total, Dios está conmigo, Dios sabe que le amo, sí, Dios sabe que tú le amas, Dios sabe que tú eres maravillosa, ejemplar, como quieras, ¿verdad? Entonces, pero no, por encima de todas las cosas está un Dios poderoso en el que debe haber justicia, y justicia es mantener y guardar los vínculos, ¿verdad? Es decir, hay muchos llaneros solitarios, hay muchas personas, amén, con espíritus, ¿verdad?, de autosuficiencia. ¿Y sabe cuál es el problema? Que las personas justamente que se manejan con esa autosuficiencia, pasa un tiempito y se le acaban las fuerzas. Claro. Se le acaban las fuerzas. ¿Por qué? Porque Dios se encarga de demostrarle que no. O se anula la visión. Empiezan por esto y después no saben cómo continuar. No saben cómo avanzar. No saben cómo conquistar. No saben cómo lograr. ¿Sabe por qué? Porque han tenido el impulso, pero no han tenido el sostén. Claro. Y el sostén es justicia. Amén. Hoy estamos hablando de que para allanar el camino, la justicia es primordial. El sostén es justicia. Amén. El sostén es la justicia, ¿verdad? Entonces vamos a estar allí. Dice, como bien decíamos, ¿verdad? Hay gente que por ahí se puede dar cuenta, ¿verdad?, de que las cosas no funcionan. ¿Por qué? Pero la razón es porque tienen un progreso, porque están relacionadas con ciertas personas, ¿verdad? Y pueden darse cuenta enseguida de cuál es la razón por el cual no tienen progreso. Y de que por qué Dios no puede pasar su gloria sobre ellos, y menos por sus negocios. Por un lado, siguen a Dios y buscan el progreso de los negocios. Este es el doble ánimo, la doble convivencia. Es decir, el otro día estábamos allá en Paraguay y le dije a uno, se lo dije a modo de enseñanza, pero también se lo dije para que lo tenga como atesorado en su corazón, ¿verdad? Dios no quiere dobleces, ¿verdad? Entonces, qué lindo que es cuando alguien no tiene doblez, ¿verdad? Entonces,
queremos estar bien con Dios, pero no queremos cortar ciertas relaciones. Queremos estar bien con Dios. Entonces, le pedimos a Dios que se involucre en nuestro negocio, que es el fruto de lo que Dios nos ha dado, pero ¿qué pasa? No queremos soltar las injusticias. Entonces, ¿cómo podemos hacer de que Dios se mete en nuestro negocio y nosotros seguir siendo injustos? Porque Dios no se relaciona con la injusticia. Entonces, debemos ser muy astutos, muy sabios, amén, muy sabios de poder estar corrigiendo las cosas que no nos edifican. Es decir, no todos los caminos que parecen al principio de luz, amén, tienen final de victoria, ¿verdad? Lo dice de otra manera, ¿verdad? No todos los caminos que son, sino que el final es de muerte, ¿verdad? Entonces seamos sabios. Por ejemplo, no tratan a sus hijos y a sus empleados de la misma justicia, ¿verdad? Es un ejemplo natural, ¿verdad? No podemos pretender, escuche bien por favor eso, y para esto vamos a fundamentarlo. No podemos pretender. Sí, no podemos pretender el progreso de Dios si uno le trae con las injusticias tristeza a Dios. Y te lo voy a decir fundamentado en el Proverbio 10:22. Proverbio 10:22. La bendición del Señor enriquece a la persona y no le añade ninguna tristeza. Entonces, ¿cómo queremos ser bendecidos si le traemos tristeza por medio de injusticia a Dios? ¿Cómo? ¿Cómo podemos ser bendecidos si a Dios le ponemos tristeza? ¿Cómo podemos alcanzar su gloria si a Dios le ponemos algunas injusticias? Este versículo que conocemos todos, ¿verdad? La bendición de Dios enriquece a la persona y en él no hay ninguna tristeza. Esta es la versión Nueva Traducción Viviente, te la voy a decir en Reina Valera 1960, que te va a sonar más mejor. La bendición de Jehová es la que enriquece y no trae ninguna tristeza en ella. Amén. Entonces, replanteemos, estamos hablando de justicia, estamos hablando de por qué Dios quiere que tus negocios sean bendecidos, de por qué Dios quiere que tu vida sea favorecida. Es decir, hay algunas cosas que son injustas. La injusticia no es solamente económica, que te trae consecuencias. A veces la división en el hogar, a veces la tristeza, a veces, dijimos las enfermedades recién, a veces, y la gente, bueno, pero si yo voy a la iglesia, ¿qué es lo que pasa? Y después dice, no, es la iglesia, es el pastor. No, es la relación. Y lo que esta escuela quiere hacer es que corrijamos relaciones. Entonces, mi mayor relación siempre va a ser con Dios. Amén. Entonces, cuando yo tengo buena relación, por eso dice, cuando tu relación es buena con Dios, aún con tus enemigos. Amén. Y los pastores no son tu enemigo. Los pastores no son tu enemigo. Son aquellos escogidos por Dios para bendecirte. Pero como tu relación no es correcta con Dios, el pastor se convierte en el enemigo. La hermana se convierte en el enemigo. El otro se convierte... Bueno, entonces aquí ¿cómo puede ser que tengas tantos enemigos? Y Dios dice acá en tu palabra que si vos estás con Él no tendrías enemigo. Tenemos que pensar esas cosas, tenemos que replantearnos estas cosas. Esto es maravilloso lo que estamos hablando hoy, Esto es maravilloso. Yo, pastora Betty, desde el momento que llegué a este lugar, sentí la misma presencia de Dios, amén. Dios quebrantó mi espíritu, amén, en nombre de Jesús, amén, porque sé que esto es poderoso, esto es maravilloso de parte de Dios, amén. Así, no podemos pretender el progreso de Dios, amén, es decir, si aún te tenemos tristezas añadidas, amén. Si empobrecemos a quienes no fueron confiados como familia, como empleados, y crecer a costa de ese empobrecimiento, eso es la injusticia, ¿verdad? ¿Cuántos crecen y los que están en su entorno nunca reciben tampoco nada, ¿verdad? Esto es grave. No dar el salario justo, tener sin blanquear a los trabajadores, ¿verdad? ¿Cuánta gente no? Es decir, que Dios nos ayude a corregir esas cosas, ¿verdad? En el nombre de Jesús, ¿verdad? Yo me acuerdo un caso personal, en una oportunidad, cuando tenía que hacer una construcción, y bueno, hablé con la persona y le digo, mira, yo no te voy a cuestionar el presupuesto que tú me pases. Lo que tú me pases, yo creo que tú lo vas a meditar en el Señor y ese presupuesto será acorde a la voluntad de lo que Dios quiere. Entonces, yo no te lo voy a cuestionar, le digo. No te voy a poder decir si es caro, es barato, ni nada por el estilo, ¿verdad? Y así fue. Es decir, gracias a Dios, cuando hice esa construcción, terminé de pagarlo antes de que termine.
Claro. Y el número no era chico, pero ¿qué pasa? Yo dije, voy a ser justo. Voy a ser justo, ¿verdad? Qué tremendo, ¿verdad? Y Dios me bendijo en eso. Dios me bendijo en eso. Ahora si hay una promesa, yo la cumplo, ¿verdad? Ahora si no hay promesa y tú me vienes a dar una mano, bueno, es decir, es otra cosa, ¿verdad? Porque mucha gente, yo me ofrezco también, pero en su interior está pensando que le retribuyamos. No, entonces no estás sembrando. Si vos venís a sembrar, sembrás. Si vos venís a ofrendar, ofrendás. Ahora si vos venís ahora con el interés, no, entonces hay gente que, por ejemplo, y esto lo voy a decir no en términos económicos, hay gente, por ejemplo, que da una mano a alguien y está esperando en el futuro que esa persona le retribuya. O sea, que no, capaz que no económicamente, pero con la misma actitud. Entonces, vos le das una mano, pero vos estás sembrando. Si la persona te retribuye de la misma manera, gloria a Dios. Estás satisfecho vos y ella. Pero si no lo hace, no pongas en un compromiso a la otra persona para que tenga la misma actitud. Así que bueno, estos son principios, ¿verdad? Es decir, en donde tenemos que aprender a manejarnos, porque hay acuérdese que cuando dijimos de quitar los escollos, estábamos hablando justamente de poder estar quitando aquellas relaciones incorrectas. Injusticia, en este caso, podemos tener relaciones incorrectas que añaden tristeza. Amén. Entonces, él desaprueba esto y se ve estorbado para expresar por medio de tales personas. ¿Sabe cuántas personas se quejan de sus patrones cristianos, de las injusticias, de la violencia que sufren en los trabajos seculares, de que son maltratadas, sobreexigidas, ¿verdad?, con los horarios, estafadas en los sueldos y no reconocidas por sus esfuerzos? Mire, hay un caso muy puntual, que yo el otro día lo traje acá, ¿verdad? Estaba Jacob. Jacob todavía era Jacob, era un negociador, era alguien, era engañador. Ahora, ¿qué pasa? Él quería la bendición de Dios, pero no quería cambiar. Entonces trabajaba para su suegro, y para su suegro le trabajaba de tal manera que 10 veces el suegro le cambió el sueldo. 10 veces el sueldo le cambió. Entonces para eso era injusticia. Pero ¿qué pasa? Él era injusto. Jacob todavía seguía siendo injusto porque era un negociador con Dios. Entonces tenemos que aprender justamente que la justicia de parte del Señor, amén, se manifiesta cuando nosotros estamos creyendo con todo nuestro corazón. Así que estamos hablando de justicia, estamos hablando de quitar escollo, estamos quitando de sacar piedras, amén, obstáculos, impedimentos, para que la manifestación de Dios se haga visible, amén. Entonces Dios desaprueba esto y se ve estorbando a los que se expresan por tales personas. ¿Amén? Hay quienes hacen alarde de lo que Dios le ha bendecido y ocultan un historial de fraudes a cada uno de aquellos de los que tienen por atrás, ¿verdad? Qué enojo es el de Dios por medio de Jeremías a esa gente. Ahora vamos a ver un tema especial. Sí. En el nombre de Jesús, para continuar con esto, pero vamos a orar en base a esto. Vamos a hacer una oración, ahora continuamos, pero vamos a hacer una oración y entramos en el segundo tema de este día. Hasta aquí hablamos de la justicia, la justicia del Señor. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, en este momento, Dios amado, nos unimos a este propósito, Padre Santo, de fe, de aprender, de conquistar, de lograr, Padre, y ver, Padre Santo, Dios amado Señor, tu gloria, tu poder y tu bendición, Dios amado Señor, en cada expresión, Señor. Sentimos tu presencia y creemos, Padre Santo, con todo nuestro corazón, Dios, que hay cosas maravillosas que tú estás, Padre Santo, desatando en este tiempo y bendiciendo con tu poder, Padre. Señor, que cobre vida, Padre Santo, tu vida en nosotros y que cobre vida, Padre Santo, en la vida de cada uno de los que escuchan, Padre Santo, esta enseñanza, Señor. Poderosa es, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Jesús. Gloria a Dios. Gracias a Dios, Señor. Amén. Ministerio Apostólico
Apostólico y Profético Jesús es mi Salvador. Sede central, Avenida 8 de Octubre 4186, esquina Villagrán. Reunión general los días miércoles 15 horas, viernes 18 horas y domingos 9 y 18 horas. Reunión de oración los días miércoles 8 y 18 horas y los viernes 9 horas. Reunión de discipulado los días viernes 15 horas. Reunión de jóvenes y adolescentes los días sábados a las 18 horas cada 15 días. Con la danza, que se escuche la alabanza. Alabemos, alabemos, te alabamos, Dios. Para comunicarse con la Iglesia Jesús es mi Salvador, podés hacerlo a través de los siguientes números. 2-406-8998. 2-406-8998. O mensajes de texto al 094 47 11 00 para realizar tu petición, consulta, consejería pastoral. Zona de Maroñas, Francisco Echagoyen 4801, esquina Carreras Nacionales. Reuniones los días miércoles 17 horas y sábados a las 16 horas. En ti soy libre, sé exaltado, tu amor no se acaba. Ayuno congregacional. El que en la vida tenga Cristo, un grito de victoria haré. Todos los martes y jueves, Ministerio Apostólico Profético Jesús es mi Salvador. Ayuno congregacional. Hay victoria para ti. Zona del Cerro, Cuba 3960, esquina China. Horarios, martes, jueves y sábados, 15 horas. Más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros. Ya puedes descargar la app de Jesús es mi Salvador en tu teléfono celular o tablet. Nos puedes encontrar como Jesús es mi Salvador ingresando a través de tu Android en Play Store y accede a todo nuestro contenido, prédicas, enseñanzas y nuestra radio online las 24 horas. Descargala ya. Dirección de los anexos de la Iglesia Jesús es mi Salvador. Atención, la zona del Cordón. Eduardo Víctor Aedo 1990, entre República y Arenal Grande. Reuniones lunes 10 horas y de miércoles a viernes 10 y 15 horas. Sábados, manantiales de vida, 15 horas. La gloria de Jesús es algo impresionante, es inimaginable su poder y como Él no lo hay, ni jamás lo habrá. Zona Ciudad del Plata, Anexo 1, Playa Penino, Manzana 21, Solar 1, esquina calle 4 y 5. Reuniones días miércoles 15 horas. Ciudad del Plata, Anexo 2, kilómetro 27800, Manzana 10,
Solar 154, calle Uruguay, barrio San Fernando Chico. Reuniones días sábados 15 horas. Quebrantado fuiste, oh Jesús, por mi rebelión. Resucitaste y hoy puedo vivir y de nuevo nacer. Domingo 24 de marzo, Semana Santa, entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, Domingo de Ramos, para Él sea la alabanza, la gloria y el poder, la bienvenida al libertador, olivos y palmas, renovación de la fe, la multitud tendía sus mantos, hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Semana Santa, domingo 24 de marzo, Ministerio Apostólico Profético Jesús es mi Salvador, domingo 24, 9 horas, en 8 de octubre, 4186. Solo tú eres digno, solo tú eres Dios, oh digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno. Bueno, aquí estamos, gracias a Dios. Proseguimos con la escuela aquí en el Cordón. Qué lindo tema que vimos hasta aquí, la justicia, y cómo vemos que la justicia, el no existir justicia, mejor dicho, es un obstáculo que Dios no puede superarlo. Entonces, la justicia no es que le pidamos a Dios, Señor, haz justicia. No, Dios tiene que guiarnos a nosotros para tener justicia con Él. Porque a veces pedimos justicia para con los demás, pero no tenemos en cuenta la justicia que tenemos que tener para con Dios. Y esa es la gran diferencia. Es decir, servir en justicia o servir en injusticia. Jesús, todas las adversidades que tuvo, o la gran cantidad, fueron porque Él siempre sirvió en justicia. Entonces, cuando alguien sirve en justicia, va a enfrentar, pero siempre va a vencer. Entonces, yo prefiero tener que pasar por las adversidades que Dios puede preparar en el camino, pero ser justo con Él. Entonces, cuando yo soy justo con Él, Dios sigue prevaleciendo. Entonces, y Dios sigue bendiciendo. ¿Por qué? Porque la justicia es la que se activa a nuestro favor. Amén. Recién hablábamos justamente que Jacob, siendo injusto para con Dios por la conducta que él tenía, él no podía ver la mano de Dios moverse a su favor. Yo veía que algo Claro. en el corazón Había algo. de Jacob que lo Claro, fue ahí en Peniel cuando... pero con la intención del corazón solamente no alcanza. No, pero Dios veía que... Claro. que Además había un propósito. Jacob, Había un propósito. Dios veía en el, claro, Dios veía en el corazón de Jacob. No nos olvidemos que el propósito de Dios está por encima. Claro. Así que bueno. Él nos creó así. Pero Él también tiene que trabajar en nuestras áreas. Nosotros. Pero ¿qué pasa? Le activó la justicia o lo puso por cabeza de una nación y le cambió el nombre como de su nombre Israel cuando Jacob entendió lo que debía hacer. Sí, porque ahí cambió las palabras de Jacob. Ahí se expresó de otra ya manera. no era negocio con Dios. No. Sigamos. Recién cuando terminamos la primera parte hablamos de que Jeremías se había enojado con la gente. Dice, hay un versículo ahí que recién estábamos haciendo en el intervalo, haciendo memoria, Salmo 127. Este salmo lo conoce mucha gente, ¿verdad? Dice así: si el Señor no construye la casa, si Jehová no edificare la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Claro. Si el Señor no protege una ciudad, protegerla con guardas no sirve de nada. Esto es en la versión de la tradición viviente. Pero el versículo que conocemos dice: si Jehová no edificare su casa, en vano trabajan los que la edifican. En vano. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Amén. Entonces,
Vamos a ver una cosa, porque cuando hablamos del negocio, cuando hablamos del proyecto, del propósito de Dios, estamos hablando de edificar. Claro, Estamos hablando de construir. Entonces, claro. No nos olvidemos de que Dios quiere que nosotros seamos una casa que le represente a Él. Claro. Nosotros somos una casa que le representa a Él, ¿verdad? Entonces, no podemos ignorar de que el profeta Jeremías también tuvo mucho que ver con esto. Dice, mira lo que dice Jeremías en el capítulo 22, versículos 13 al 17, se lo voy a leer. Jeremías 22, del 13 al 17. Ay del que edifica su casa sin justicia y sus salas sin equidad, equilibrio, ¿verdad? Sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo. ¿Qué dice? Edificaré casa para mí espaciosa, salas airosas, él le abre ventanas, le cubre de cedro, la pinta de bermellón. Reinará porque le rodeará del cedro. No comió y no bebió tu padre e hizo juicio y justicia, y entonces le fue bien. Él juzgó a causa del afligido, el menesteroso, y entonces estuvo bien. ¿No es esto conocerme a mí? Dice Jehová. Mas tus ojos y tu corazón, esto fue una reprimenda, ¿no? Fue un juicio que Jeremías se puso ahí, porque en aquellos tiempos, acuérdese que el único que tuvo un corazón para interpretar y decirle a Dios hay que darle un lugar digno fue David. David dijo, yo estoy en una casa atesorada, yo estoy viviendo en un palacio y nuestro Dios todavía está en una tienda. Sí. Y entonces en David Dios puso el corazón de hacerle el templo, ¿verdad? Entonces el único que había puesto en su corazón para que Dios pueda tener un lugar como digno era David. Salomón lo construyó, pero fue por mandato de su padre. Amén. Dios le dio el diseño al padre. Amén. Claro. Y le dijo, hazlo de esta manera. Entonces, cuando tú lo haces de esta manera, la gloria de Dios vendrá. Amén. Claro. Entonces, lo que estamos viendo es que en los tiempos de Jeremías no había un corazón conforme al corazón de David de preocuparse de edificarle a Dios. Claro. No, todo para mí, todo para mí. Y hay mucha gente que sigue pensando de esa manera. Voy a ir a la iglesia porque va a ser provechoso. Una persona que hace mucho tiempo me dijo esto, me dice, no, dice, yo tengo mis hermanos que son macumberos, que son brujos y sé que están trabajando en contra de mí. Dice, y yo vengo a la iglesia porque sé que aquí tengo protección. Claro, perfecto, eso es verdad. Sí, vos venís a la iglesia, Dios te bendice, te protege. Pero ¿sabe qué? Nunca cambió. Nunca cambió su actitud. Claro. Nunca vino a buscar la bendición de parte de Dios. Claro, Amén. Claro. Estábamos compartiendo el otro día en la escuela, allí en Maroñas, el día lunes, y hablábamos justamente de qué. Ahí está el versículo. Hablábamos de cuando Joab se quiso tomar del cuerno que estaba en el altar. El tomarse del cuerno que estaba en el altar, ¿qué significaba? Significaba un salvoconducto para ser perdonado del error que se había cometido contra Dios, ¿verdad? Sí. O contra el rey. Era como un lugar de misericordia. Yo llegaba al altar, me tomaba del cuerno y Dios me bendecía. Bueno, entonces, ¿qué pasaba? He aquí que el rey Salomón en ese momento empezó a reinar, pero Joab se había unido a la rebelión de los otros hijos de David, de Adonías, de entonces, ¿qué pasó? Absalón también, ¿verdad? Pero se había unido en cierta forma. Había dejado de ser leal para con David y se unió. Ahora, ¿qué pasa? Al unirse en ese momento, estaba cometiendo una injusticia. Entonces, ¿él qué fue lo que hizo? Se fue directamente corriendo al templo, porque ya vino la orden de parte de Salomón para matarlo. Entonces él dijo, si me voy y me apresuro, toco el cuerno y soy libre, ¿verdad? Como recibo la misericordia. Sí. ¿Qué fue lo que pasó? En realidad, como en su corazón solamente estaba el hecho de tocar el cuerno para recibir la misericordia, pero no querer cambiar de actitud, entonces
Salomón, que tenía sabiduría, dijo, esa actitud debe ser juzgada igualmente. Porque no estaba buscando de Dios por el hecho de poder cambiar de actitud. Estaba buscando de Dios por el hecho de poder evitar ciertas cosas. Y yo me recuerdo ahora en este momento de alguien que me dijo, no, yo vengo acá a la iglesia, ¿por qué? Porque mis hermanos son macumberíos y están trabajando sobre mí. Claro, él sabía que estaba la protección, pero cambios no había. Entonces, al no haber cambio, el negocio no podía ser visible en la vida de él. Usted lo veía, que venía a la iglesia, estaba protegido, pero no progresaba. Venía a la iglesia, seguía protegido, pero no progresaba. Venía a la iglesia, seguía protegido y no progresaba. Entonces, como no es el deseo de Dios eso, solamente que tenga la protección, sino que tú prosperes y proteja, y para eso es necesario modificar ciertas conductas, como no es el deseo de Dios eso, entonces fracasaba. Entonces uno lo veía y siempre estaba igual, siempre estaba igual. Y la gente se preguntaba, y esto es una cuestión que a veces los hermanos de la iglesia se preguntan por cierta persona, ¿y por qué no es libre? ¿Por qué no sale adelante? ¿Por qué no cambia esto y lo otro? Mira siempre como está, ¿verdad? Siempre quejándose. Pero ¿sabe por qué? No es porque Dios no puede manifestarse, es porque está la injusticia en el corazón. Entonces acá dice lo que leímos recién, amén. En vano será el esfuerzo si no está Dios edificando la casa. Y Jeremías le decía acá, ¿por qué? Porque buscar lo propio, le dice, edificar tu propia casa, tener salas airosas, ventanas grandes, cubrirla de cedro, pero le pregunta, ¿reinarás porque te rodea de cedro? Como diciendo, el cedro va a hacer algo por ti. O sea, los logros, amén, de tus esfuerzos servirán para algo. Más tu corazón y tus ojos, amén, no son sino de tu avaricia, para derramarlas como sangre inocente. Entonces, por tanto, así ha dicho Jehová, acerca de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. Le estaba hablando al rey de Judá, Sí. No lo llorarán diciendo, ay hermano mío, ay hermana, ni lo lamentarán diciendo, ay Señor, ay de su grandeza. Qué tremendo, ¿verdad? Es decir, Dios mismo estaba diciendo, el día de su muerte, no lo lloren. El día de su muerte no vengan acá a lamentar. ¿Por qué? Porque su corazón no estaba alineado como correspondía. Esto es muy poderoso, esto es tremendo lo que estamos viendo, ¿verdad? Porque verdaderamente, Dios es Dios, amén, y Él no puede ser burlado, ¿verdad? Entonces, podemos tener una apariencia, podemos tener una máscara, podemos sostenerla quizás por un tiempo, pero no podemos mantenerla, porque del Señor es la justicia. ¿Cuánto es en gloria a Dios? Amén. Cuánta claridad hay en estas palabras de Jeremías. Dios es muy severo con quienes solo piensan en sí mismos y se abusan o sacan provecho, ¿verdad? De los más débiles, ¿verdad? Cuánta gente, ¿verdad? Yo a veces, a mí me da lástima ver esto. ¿Cuántas veces gente de hijos van con sus padres cuando van a cobrar la jubilación? Pero no porque le van a ayudar, no, porque saben que van a sacar tajada. Pero yo lo he visto. Y yo digo, qué tremendo. En vez de sacar provecho, en vez de trabajar, en vez de esforzarse, en vez de poder lograr algo, poder conquistar algo. Hoy mismo vi una frase que me pasó, y digo, me habló a mi corazón. No tiene que ver con la Biblia, pero sí tiene que ver con una enseñanza. El cartelito decía esto, es decir, ahí donde fui a sacar para el vehículo, para sacar el pasaje. Decía así, dice, yo puedo pedir dinero prestado, pero mejor es ganármelo. ¡Wow! Yo dije, qué tremendo. ¿Cuánta gente quiere vivir de prestado? Oración prestada, esto prestado, lo otro prestado, pero no quiere pagar el precio de ganárselo, ¿verdad? Y Dios justamente es un Dios de justicia, que sabe honrar, que sabe valorar, que sabe bendecir, ¿verdad? Pero al esforzado, ¿verdad? Entonces hay que cambiar de actitud. Hay que cambiar de actitud en el nombre de Jesús, amén. Entonces sigamos, amén. Es esencial, ¿verdad?,
Debemos tener mucho cuidado, mejor dicho, de no transformarnos en personas amadoras solamente de sí mismas, ignorando que tenemos el deber de amar al prójimo de la misma manera que a nosotros mismos, ¿verdad? Eso está escrito, por supuesto. Es esencial que todos los que administren un negocio no piensen ni actúen como dueños, ya que es en ese punto donde comienza el desvío. La Biblia nos enseña que no somos dueños de las cosas que poseemos en la tierra, somos administradores, lo vimos la vez pasada en las primeras clases. La prueba de ello es que al partir no podemos llevarnos absolutamente nada de lo material. Si fuésemos dueños, podríamos decidir sobre nuestros bienes, pero no como no lo somos, ¿verdad? Dios es el que decide, ¿verdad? Usted y yo, y con esto vamos a ir cerrando, usted y yo debemos ser conscientes de que somos administradores de recursos y bienes prestados por Dios, y si hacemos esa tarea con justicia, se nos confiará más, lo que nos permitirá vivir mejor. Pero si hacemos creyéndonos dueños, Dios se sentirá traicionado, pues nos habremos adueñado de algo que Él nos confió. Amén. Acuérdese el otro día que hemos hablado de un versículo maravilloso que decía: ¿cómo se te dará lo tuyo si no fuiste fiel con lo ajeno? Amén. Dios aquí lo está cerrando este versículo diciéndonos de esta manera, ¿verdad? Dios es quien decide, sí, correcto, pero escuche bien y te lo vuelvo a repetir para que entienda. Usted y yo debemos ser conscientes, y grábelo en su corazón, que somos administradores de recursos y bienes prestados por Dios. Y si hacemos esa tarea con justicia, y aquí viene la llave, si hacemos con justicia, se nos confiará más, lo que nos permitirá eso vivir mejor. Pero si hacemos creyéndonos dueños, Dios se sentirá traicionado, pues nos hemos adueñado de algo que Él nos ha confiado. Amén. Entonces, ha sido fiel, ¿no? Entonces, el otro día hablábamos, si en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Amén. ¿Qué es el diezmo cuando Dios te lo da? ¿Qué te está dando Dios? Algo que es propio de Él. Dice, mío es el diezmo, ¿verdad? Entonces, Él te lo está dando para ver cuál es tu aptitud. Que Dios lo bendiga. Este programa fue presentado por Ministerio Apostólico y Profético Jesús es mi Salvador.